Queridos estudiantes, reciban mis cordiales saludos. Deseo que se encuentren bien. El día de hoy estaremos avanzando un poco más en el desarrollo programático de nuestra materia. Recordemos entonces que en las clases anteriores estuvimos hablando sobre el tema de cognición social y hablamos de los esquemas, de los heurísticos, y hoy hablaremos sobre un tema denominado percepción social. Entonces vamos a traer en la mente todo lo que nosotros sabemos sobre la percepción, recordar un poco las clases de psicología general donde estuvimos hablando sobre percepción, sobre las leyes de la percepción, recordar la teoría de la Gestalt donde dice que el todo es más que la suma de las partes. Y estos conocimientos previos aplicarlo un poco a lo que es la psicología social. Hablemos inicialmente de tres términos claves. Estímulo. El estímulo es cualquier forma de energía a la que podemos responder. Por ejemplo, las ondas luminosas, las ondas sonoras, la presión sobre la piel, un rostro, etc. Un sentido es la vía fisiológica particular a la que respondemos con un tipo de energía específica. Por ejemplo, las ondas luminosas van a entonces impresionar el sentido visual. La sensación sería el sentimiento que experimentamos como respuesta a la información recibida a través de los órganos sensoriales. Es decir, el estímulo impresiona un sentido y este sentido genera entonces una respuesta de nuestros órganos sensoriales. Y la percepción es la manera en que nuestro cerebro organiza estos sentimientos para interpretarlos, es decir, el reconocimiento de los objetos que provienen de combinar las sensaciones con la memoria de experiencias sensoriales anteriores. Sin importar el tema de que se trate, que puede ser deporte, política, derecho o incluso eventos personales y hasta del ámbito doméstico, todos somos participantes activos e interesados en la percepción social, es decir, en los procesos mediante los cuales las personas llegan a comprenderse entre sí. Comprender a los demás puede ser difícil, pero constituye una tarea importante en la vida cotidiana. Definamos entonces a la percepción social, así como lo hace Baron en su libro, que la percepción social es el proceso o procesos a través de los cuales pretendemos conocer y comprender a las otras personas. Debido a que las otras personas juegan un rol importante en nuestras vidas, nos involucramos con frecuencia en este proceso y dedicamos un gran esfuerzo para intentar descubrir lo que caracteriza a otras personas. ¿Qué es lo que les gusta como individuo? ¿Por qué se comportan de cierta manera? ¿Cómo se comportarán en el futuro o en otras circunstancias? ¿Alguna vez has conocido a alguien y te habrás formado una impresión instantánea de su personalidad basándote únicamente en una rápida información o en escasa información? Tal vez cuando eras niño tus padres te decían que no se debe juzgar un libro por su portada o que las cosas no siempre son como aparecen, que no todo lo que brilla es oro. Sin embargo, como adultos, nos parece difícil resistirnos a la tentación de contradecir esos conceptos. No cabe duda de que las primeras impresiones se forman rápidamente, pero ¿en qué se basan? Recordemos a Frank Gall,
quien creó una extravagante disciplina llamada frenología. Él aseguraba y se permitía evaluar el carácter de las personas mediante el examen de su configuración craneal. También podemos mencionar a William Sheldon. En el año 1954 concluyó, con base en estudios deficientes que llevó a cabo en hombres adultos, que existe un fuerte vínculo entre la fisonomía y la personalidad. De esa manera, también podemos decir que las primeras impresiones se ven influenciadas de manera muy sutil por diversos factores que conforman la apariencia física, como puede ser la altura, el peso, el color de la piel, el cabello, los tatuajes, las perforaciones, las gafas de sol que llevan puesta, el estilo de ropa que utilizan. Como observadores sociales, también nos formamos impresiones de la gente en base a ciertos indicios indirectos, como la disposición de sus oficinas o sus dormitorios. En un estudio, ciertos presuntos delincuentes fueron percibidos como más agresivos cuando vestían de negro que cuando llevaban una ropa clara. También podemos mencionar otro estudio del año 2000 llevado adelante por Ranjacin, donde encontraron que la gente prejuzga a sus semejantes tachándolos de bondadosos con bases en características físicas como una cara redonda, cabello rizado, largas pestañas, ojos grandes, nariz pequeña, labios gruesos, boca curvada hacia arriba. ¿En algún momento pudiste haberte cuestionado sobre si las primeras impresiones realmente son importantes? Los resultados de las investigaciones indican que las primeras impresiones parecen ejercer efectos fuertes y estables en las percepciones que otras personas tienen de nosotros. La manera en que las otras personas nos perciben pueden influir fuertemente su comportamiento hacia nosotros. Salomon Asch escribió en su artículo: nosotros miramos a una persona e inmediatamente nos formamos una cierta impresión de su carácter. Una mirada, unas pocas palabras son suficientes para contarnos una historia acerca de un tema altamente complejo. ¿Cómo se forman las primeras impresiones? Es una de las preguntas que él se formuló. En el momento en que él realizó su investigación, los psicólogos sociales estaban influidos por los trabajos de los psicólogos de la Gestalt, especialistas en el campo de la percepción. Un principio básico de la psicología de la Gestalt era: la totalidad es con frecuencia más que la suma de las partes. Esto significa que lo que nosotros percibimos es con frecuencia más que la suma de sensaciones individuales. Los psicólogos sociales sugieren que cada parte del mundo alrededor nuestro es interpretado y comprendido solo en términos de sus relaciones con otras partes o estímulos. Asch realizó un estudio para poder identificar cómo se forman las primeras impresiones. Entonces él hizo un estudio sencillo en el cual presentó a los participantes dos listas. Estas listas eran diferentes en una sola palabra. Por ejemplo, en una lista decía que la persona era inteligente, hábil, diligente, cálida, decidida, cautelosa. Y en la otra decía que era inteligente, hábil, diligente, fría, decidida y cautelosa.
Entonces diferían en una palabra, en una era cálida y en la otra fría. Si la impresión se formase por la sola adición de estos rasgos individuales, las dos impresiones formadas de esas personas que leyeron las listas diferentes deberían ser iguales. Sin embargo, no fue eso lo que sucedió. Sucedió que las personas que leyeron la lista que contenía la palabra cálida vieron a esa persona extraña como una persona generosa, feliz, buena, social, popular. Y las que leyeron la lista con la palabra fría, todo lo opuesto. Entonces Ash concluyó que las palabras cálida y fría eran o definidas como rasgos centrales. ¿Qué quiere decir ello? Que estas palabras moldeaban fuertemente las impresiones generales sobre una determinada persona y coloreaban los otros adjetivos en la lista. Entonces él sostuvo que esta perspectiva, sustituyendo tales palabras, por ejemplo, por educada y descortés, pero cuando hizo eso, las dos listas continuaban generando impresiones similares acerca de los extraños. Por lo tanto, parecía que los rasgos educado y descortés no eran centrales, pues no condicionaban las impresiones generales sobre el extraño. ¿Qué él nos quiso decir? De que existen algunos rasgos que nosotros consideramos como centrales y que estos tienden a influir más en las personas, y otros son rasgos más periféricos, entonces aportan menos en lo que nosotros podemos decidir o predecir con relación a alguien. Como conclusión podemos decir de que muchas personas se preocupan en dar una buena primera impresión, que estas primeras impresiones ejercen efectos duraderos, que las primeras impresiones se forman sin mucho esfuerzo y que también los ejemplares y las abstracciones mentales juegan un papel importante en la formación de estas primeras impresiones. Dentro de las tareas 3, te propongo profundizar un poco más sobre las leyes de la percepción para que podamos después contrastar esa teoría de la Gestalt con algunos experimentos que se realizaron para poder explicar sobre la percepción social y las influencias de las personas en la percepción de otros. Por la atención, gracias, y cualquier duda puedes consultar en el foro.